Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día martes con el título Una nueva relación. Vamos a comenzar este estudio sin antes poder decirles que el Señor sea nuestro único ayudador y nuestro único instructor. Vamos a comenzar este estudio, pero antes de comenzar vamos a orar. Vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios y que Él sea quien dirija este estudio. Padre amado que esté en los cielos, le pedimos su ayuda. Sea usted quien dirige este estudio, quien haga su voluntad en nosotros y que al desarrollar entendamos el gran momento que usted vino a hacer a esta tierra con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos su ayuda. Sea usted nuestro Maestro. Por su justicia perfecta oramos en este día. Amén, Señor. Una nueva relación. Dice la pregunta, ¿cuál fue el propósito por la cual la divinidad se unió a la humanidad? ¿Por qué dice una nueva relación? El hombre estaba caído, como ustedes ven, y como ustedes saben, el hombre tenía la naturaleza completamente caída. Estaba condenada a la muerte y el pecado se enseñoreaba sobre él. El Señor, al traer a Cristo Jesús a la tierra, hace una nueva alianza con el hombre que cree en Él y que acepta el regalo maravilloso de la cruz. Dice el espíritu de profecía, vamos a leer primeramente el espíritu de profecía. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. El Señor Jesús esperaba que sus discípulos entendiesen, mis queridos hermanos, comprendiesen cómo nuestro Señor Jesús, la divinidad venida del cielo, tendría que combinarse con la humanidad. Ellos no lo entendieron. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de San Juan y el verso 14 dice lo siguiente. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo podemos entender que aquel verbo se hizo carne. Ese Dios se encarnó en un ser humano de carne y hueso y tomó su naturaleza débil y empezó a vivir una vida santa. Es increíble cómo poder ver a Cristo bajado del cielo, engendrado en una mujer de linaje de seres que habían venido transgrediendo la ley de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Rahab la ramera? La genealogía de nuestro Señor Jesús viene de allí. Es increíble poder ver que viene de esa descendencia y que nosotros podríamos decir cómo Él, siendo Dios, tuvo que unirse, mezclarse. No lo vamos a entender, a menos que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo y miremos a través de los ojos de la fe. Dice el testimonio, mis queridos hermanos, vino al mundo para revelar la gloria de Dios a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús. Dice, mis hermanos, que sus cualidades ni ejercicio facultades que los hombres no pueden tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Si sus seguidores quieren ser como Él y quieren vivir como Él, tienen que someterse a Dios. Por eso el apóstol Santiago menciona en su libro, en el capítulo 4, el verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Es increíble. Si te sometes a Él, puedes tener una vida santa y perfecta como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. No es tan difícil, pero el problema somos nosotros, porque nos dejamos llevar por nuestros conceptos que tenemos. Y es imposible dejarle
entrar y llevar una vida perfecta en nosotros. Dice también el libro de San Juan 14, el 7 al 10. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Una conversación y una explicación a Felipe que él era Dios y que Felipe no lo podía ver como Dios porque era humano. Dice el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Una fusión entre el Hijo y el Padre. Así como ahora el Hijo y el Padre o el Hijo y Jesucristo pueden ser uno. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo lo que el Señor Jesús hizo, mis queridos hermanos, lo hizo por el poder de su Padre. Ya el capítulo 5 del mismo San Juan menciona lo siguiente, quisiera leer, mis queridos hermanos. Y el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dijo él. San Juan 5:30. Yo no hago las obras por mí mismo, porque soy humano como ustedes, dijo. Pero lo que yo hago lo hago por el poder del cielo, por el poder de mi Padre. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, dejó todo su gloria y su poder en el cielo. No tengamos en error el decir que Él vino como Dios a esta tierra. Él no vino como Dios a esta tierra. Él vino como hombre con semejanza de pecado. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice que Él vino con semejanza de pecado. Vamos a leer para poder corroborar a lo que dice el texto y entender que Él no vino como Dios. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En semejanza de carne de pecado. Podríamos decir, pero es en semejanza, dice. Versión Kadosh, versión lenguaje actual, versión Dios nos habla hoy, dice que Él vino como un pecador, porque trajo nuestra naturaleza, porque lo cargó la naturaleza caída del hombre. Entonces, de la misma manera, nació como nosotros. Pero ahí hay un pequeño detalle, que Él no pecó. Muchos de nosotros venimos con esa naturaleza que podríamos reservarnos santos hasta la segunda venida, pero pecamos. Entonces, mis queridos hermanos, estaremos explicando ya este mensaje el día viernes, el día sábado, y será interesante hablar de este tema. Dice la pregunta, ¿cuál fue el propósito por el cual la divinidad se unió a la humanidad? ¿Sí? Vamos a la respuesta. Entonces dice la respuesta, mis queridos hermanos, la divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas. Respuesta para la primera pregunta. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas. Vamos a una segunda pregunta. ¿En qué nueva relación entramos al recibir la provisión traída por el misterio de la piedad? ¿En qué nueva relación entramos al recibir la provisión traída por el ministerio de la piedad? Primera de Timoteo 3:16. En el libro de Primera de Timoteo 3:16, el apóstol dice lo siguiente. Vamos a leerlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente dice que este es un misterio.
Y un misterio no se puede relatar como nosotros quisiéramos relatarlo y darle a entender, porque el gran misterio solamente Dios lo revelará cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces dice, hermanos, San Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente el libro de San Juan, el capítulo 1, el 12 y el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, en esa época le recibieron 12 discípulos. Uno de ellos falló, pero los demás le siguieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, quien hace el milagro es Dios. Tú no te vas a explayar explicando cómo se cree el hombre. Si bien es cierto, es engendrado de un hombre humano como nosotros, ¿sí? Pero eso no significa que el hombre lo crea con sus propias manos. Es Dios a través de su poder infinito que lo forma y pone cada parte del cuerpo humano, y el hombre es un ser viviente. Es increíble todo esto, por eso se lo llama un misterio. Entonces vamos a la respuesta. ¿En qué nueva relación entramos? Dice la respuesta: ¿en qué relación entramos? Vamos a la respuesta del día de hoy. Quisiéramos corregir lo que hemos puesto como respuesta en la primera parte. En la primera parte, ¿sí? Vamos nuevamente a la respuesta de la primera parte y dice, ¿cuál fue el propósito por el cual la divinidad se unió a la humanidad? Y la respuesta era, mis queridos hermanos, vino al mundo para revelar la gloria de Dios, ¿sí? Es la respuesta. Y la respuesta que hemos puesto anteriormente es de la segunda pregunta, ¿sí? Entonces la segunda pregunta, ¿en qué nueva relación entramos al recibir la provisión traída por el misterio de la piedad? Dice, la divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas. Recién esa respuesta es para la segunda pregunta, no para la primera pregunta. Entonces para la primera pregunta es la respuesta, vino al mundo para revelar la gloria de Dios, ¿sí? Disculpen por la incorrección, mis queridos hermanos, pero vamos a aplicar las respuestas correspondientes a cada una. Entonces vamos a una tercera pregunta, pero antes de eso nos faltaba leer el espíritu de profecía. El comentario bíblico en la página 1104 dice, la divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se volvieron uno. Es esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas. La respuesta que hemos puesto hace un momento del espíritu de profecía. Entonces la tercera pregunta dice, ¿qué palabras de Cristo deberían repetirse en nuestra experiencia? San Juan capítulo 8, el verso 29 dice lo siguiente. San Juan capítulo 8, verso 29, ¿sí? El libro de San Juan, el capítulo 8 y el verso 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice la Biblia. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él cumplía con el deber que tenía con el Padre. Dice Testimonios en el tomo 8, página 289. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana quiere Dios que sea sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Lo que Cristo fue, dice, en la naturaleza humana quiere que Dios, que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. También el Evangelismo, página 386 y 387 dice, el reino de Cristo no se establece con ayuda
de la ostentación ni por la adaptación a las costumbres mundanas. En cambio, se establece por medio de la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad mediante la obra del Espíritu Santo. Dice, mis queridos hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el único poder que puede obrar en favor de la elevación de la humanidad. El instrumento humano que debe utilizar para realizar esta obra es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Entonces, este es el único poder que puede obrar. No hay un poder sobre esta tierra que obre como el poder que puede obrar del cielo. El poder del cielo es tan infinito y maravilloso que puede hacer que un hombre se transforme a la misma imagen de un ser santo que vino a esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si el hombre se deja llevar y se somete a su Creador. Dice la pregunta, ¿qué palabras de Cristo deberían repetirse en nuestra experiencia? Dice la respuesta, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. La respuesta para la última pregunta, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo, tengamos en cuenta de no hacer nuestra voluntad, sino hacer lo que a Él le agrada. Entonces es una nueva relación que después de la caída del hombre, el ser humano tuvo que ver con la divinidad. Hoy por hoy, los seres humanos pueden tener la misma relación que tuvo nuestro Señor Jesús con su Padre y vencer el pecado en la misma carne. Dios les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y les invitamos a seguir estudiando con nosotros y que el poder del Espíritu Santo nos ayude a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que son las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga y donde tú estás, un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en un próximo video.